mirá, estamos enteros, Balma, te quiero decir. Perdimos por penales, digno, 7 jugadores de las inferiores de Estudiantes contra los monstruos del Flamengo. Y estamos ahí, mira, te muestro, tengo acá el buzo de estudiantes, lo pueden ver la gente de YouTube. Y abajo, y además, abajo, la remera. No te hago un striptease. Se vino a ver con... No, es una remera que me regaló Reinaldo. ¿Bilardo? Con la camiseta de Estudiantes cuando era jugador. Dice la hora triunfal de Estudiantes. Bilardo. O sea, pincha de remera y de buzo. Hoy más que nunca en la derrota, pero de una dignidad, un corazón. Totalmente. Un ejemplo mundial de cómo se juega con los la brasileños. dignidad, Flamengo no tiene, creo que Copa Libertadores. No sé, me parece que no tiene. 2021. ¿Tiene? Sí, claro, hace 3 años ganó. Pero ustedes tienen 4. Pero Flamengo no sé que le ganó la final a River, aquella final a River. Claro, sí, es verdad. Es verdad, se la dio vuelta el final sí, con Gabigol, ¿no era? Gabigol, qué gran persona. Bueno, dignidad. Pensé que ibas a aportar algo de información. No. Bueno. No, estoy sorprendida. ¿De qué? No, creí que pasaban ustedes, la verdad. No, había un momento que parecía. Bueno, yo no lo vi el partido, pero cuando hoy me enteré que perdieron por penales, dije, bueno, muy digno. Sí, llegaron. Claro. Yo te firmaba un 2-0 abajo, pero tranquilo, pero tranquilo. Ahí está el momento que llega, la gente que está mirando por YouTube, a nadie le importa, pero el momento que el colectivo de los jugadores llega y está el pueblo pincharrata, nada, recibiéndolos. Tremenda imagen. ¿Eso fue anoche? Anoche, sí. Pero chicos... ¿Esto es antes del partido? Sí, antes del partido. Cuando viene el colectivo... No, pero yo he estado en otras Libertadores. Parece una carroza de carnaval. En la Libertadores que ganamos en el 2009 fue así, en la entrada al colectivo y era una multitud y avanzaba poquito y los jugadores adentro cantando. Increíble. No, eso es la cosa, me pone la piel de gallina. Y no fui ayer por varias razones, pero la central es que como anduve mal de salud al principio del primer semestre, mal. Tuve algunos problemitas boludos, pero me impedían ir y además estábamos con el doble turno, ¿no? Y no fui nunca. Dije, no voy a ir a este partido porque le voy a bufar. Vos decís que al universo le importaba. Mirá si ibas y ganabas. Para definir el resultado, si Tenenbaum estaba o no en la cancha. Y yo creo que en todas esas cosas creo, con el fútbol, ¿entendés? Si yo no fui toda la Libertadores y llegamos bueno, ¿te parece que algo hay? Claro que hay. Y además mis amigos de La Plata me decían, te vemos, te matamos. No viniste, estamos hasta acá y venimos, si perdemos te cagamos a piña, no vengas. Bueno, no fuiste y perdieron. Bueno, perdimos, empatamos. Empatamos la serie con el Flamengo, así será recordado en la historia pincha, la historia de místicas, de batallas imposibles que, nada, las das con dignidad y las ganás o las perdés, pero nunca para atrás. Bueno, 8 y 11 minutos de la mañana. Bueno, terminamos con la pavada. Bienvenidos, bienvenidas, es de verdad un gusto estar con ustedes y presentar el Piripipí de hoy, que si no me equivoco es 26 de septiembre, viernes del año 2025. Muy bien, ese momento que Yami te cuenta la temperatura. Tenemos 12 grados de temperatura a esta hora, la humedad 79%, el cielo está ligeramente nublado y para este día, por ahora con viento este a 15 kilómetros por hora, te digo que sopla un viento interesante, por lo menos en estas horas de la mañana, y para este día viernes una máxima de 22 grados con el cielo mayormente nublado. Muy bien, 8-12 minutos de la mañana y arrancamos con las síntesis informativas de hoy, el piripipí, el rejunte ese que vos armás. Tengan en cuenta dos cosas. Primero, que uno está con la frustración de haberse quedado afuera en finales de Libertadores sobre el último minuto, así que eso puede cargar el alma del editorialista. Y le digo a la tía Ana María, si está escuchando, que tal vez hoy me enoje, pero no me va a hacer mal, que se quede tranquila, que no me va a hacer mal. Es una descarga. Pero que lo primero puede sesgar mis comentarios, sobre todo la parte de adjetivos, así que si habitualmente viene cargada de adjetivos la editorial, hoy puede tener más adjetivos. No, de verdad, yo ayer me preguntaba algo que me pregunté al aire, y voy a tratar de ser lo más educado posible. Si son chorros, si son tontos o si son como los Orozcos, tontos chorros. Porque lo que ha pasado con el tema de las retenciones es un escándalo de niveles que si el sistema de prensa y de discusión, debate público que siempre es muy agitado que tiene Argentina, y que ahora con las redes no puede ser frenado por ninguna línea editorial, es como yo creo, tiene que quedar en la historia como mucho más que el 3% de Karina, mucho más que el caso Libra, mucho más que los escándalos de corrupción que habitualmente estamos dispuestos a cubrir.
Ayer nosotros, a ver, la primicia fue de un colega que es un fenómeno, de verdad, es un tipo que yo respeto muchísimo hace muchos años, que es Matías Longoni, que a fuerza de pulmón hace muchos años sostiene un medio especializado en temas agropecuarios que se llama Bichos de Campo, que tiene la particularidad de que no es un medio seguidista del sector agropecuario, es un tipo curioso, muy respetado en el sector agropecuario, que entiende los reclamos y la complejidad de ese sector, pero además, pero al mismo tiempo no es que va a decir que sí a todo, no es que todo lo que hacen los líderes agropecuarios, entiende los matices. Me parece riquísimo el laburo que hacen. Y es un tipo de consulta en ese sector, porque tiene una mirada crítica. Hay cobertura del sector agropecuario que son muy seguidistas de todos los reclamos del campo, que digo, no, a veces tienen razón, a veces no estoy diciendo, no estoy estigmatizando a nadie, simplemente estoy marcando una diferencia. En este caso es una cobertura que me parece que es muy leal, es crítica pero respetada. Es como, a ver, hay otro medio que a mí me resulta muy interesante en ese sentido, que se llama Econojournal, que es el medio de un colega muy conocido que labura con Nico Gandini, que es un medio sobre temas de energía. Y es de una rigurosidad y eso genera mucho respeto en el sector. Bueno, para contar de paso, uno tiene esa pasión de conocer el periodismo y qué sé yo, Matías anteanoche publica un hilo de tweets que lo ve, de nuestro equipo lo vio Noé, y dice, mira esto. En un día que nos mandamos con Noé, con Lu, un montón de cosas de política con el tema del acuerdo con los norteamericanos, y ya yo no sé a quién mandó qué a quién. Digo, yo te lo mandé, le digo, no, vos me lo mandaste. No, lo había mandado ella. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que contaba Matías? Ustedes saben que a principios de esta semana el gobierno decidió que durante hasta los días posteriores a las elecciones no se iba a cobrar más retenciones. En realidad no era exactamente eso, sino que decía hasta que se recauden se declaren 7.000 millones de dólares. Si eso ocurría antes, bueno, vencía antes. El tema era el tope de 7.000 millones de dólares. Y si no, se recaudara lo que se recaudara, terminaba el 31 de octubre. Esta medida en sí misma ya es una medida que merece una discusión enorme. ¿Por qué? Porque es tomada en un momento que el gobierno necesita dólares para llegar a las elecciones, en un momento de corrida contra el peso, donde el gobierno, la corrida amenazaba con llevarse puesto todo. El gobierno frente a esa corrida tenía alternativas. La más obvia era poner un cepo, que además no es que lo está diciendo, yo eso lo leí de Joaquín Cotani, ex viceministro de Caputo, que laburó con Caballo en su momento, no es un hombre de izquierda, dijo, antes de las elecciones tenés que hacer lo que sea. Ponés el cepo y después en todo caso estableces un programa económico, depende de las condiciones que se dan. La otra posibilidad era liberar, que vos decís, bueno, dado que no hay déficit fiscal, dado que no hay mucha emisión y dado que hay recesión, si vos liberás el dólar, el traslado a precio no es tan grande, con lo cual te lo bancás y dejás estar. Esas dos medidas no tenían costo ni fiscal ni de reservas. En cambio, la medida que toma el gobierno de eliminar las retenciones hasta 7.000 millones de dólares tenía un costo porque, por un lado, esos 7.000 millones de dólares servían para el periodo preelectoral, o sea, te patinabas dólares baratos que podían ir a engrosar las reservas del Banco Central, que son muy importantes en este momento porque es el principal punto de vulnerabilidad del programa económico. Pero vos preferís esos 7.000 millones de dólares que alguna vez se iban a liquidar, nada, promover que se liquiden ahora y patinártelo. Y es guita de todos, no es guita solamente del gobierno, para patinárselo en una elección. El segundo elemento es que vos resignás recursos fiscales. Esas retenciones que no cobrás, de alguna manera tenés que compensarlas con mayor ajuste fiscal o con mayor emisión, que según la teoría del gobierno, todo eso es inflacionario. Entonces vos decís, bueno, entonces ¿sabés qué? Vamos a hacer más ajuste. ¿Más ajuste sobre quién? Porque vos le estás resignando recursos fiscales que ibas a cobrar, que le estabas cobrando a sectores que comparativamente con otros sectores estaban privilegiados. Entonces, si vos haces eso, es una salvajada en términos de, es un ajuste distributivo totalmente injusto. Entonces, te patinás guita que no es tuya, dólares para llegar a las elecciones. Resignás recursos fiscales que le vas a tener que cobrar a otros. Seguramente no podés dar aumento a jubilados, seguramente no podés compensar lo que le hiciste a los discapacitados porque estás haciendo ese tipo de medidas y todo electoral. O sea, en sí mismo, esa medida ya debería haber sido cuestionada en términos de cómo funciona la cabeza de estos tipos. Encima, esa medida es tomada, uno se olvida, el mismo día
que los tipos promulgan la ley de discapacidad y dicen que no la van a poner en marcha porque no le justifican de dónde sale la guita. Flaco, vos podés resignar recursos fiscales que estás a punto de cobrar, pero no podés darle guita a los discapacitados. Te muestra todo cómo funciona el gobierno en términos de justicia redistributiva, en términos de maniobras electoralistas, en términos de todo. Y faltaba el detalle que ya le da esto una magnitud que es enorme. Por eso yo quiero arrancar por esto, porque quiero explicar la magnitud de lo que tiene. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, hay que explicar para entender lo que pasó, cómo se cobran las retenciones y cómo se pagan las retenciones. Las retenciones no las paga el productor agropecuario, sí las paga, quiero decir, pero no se las paga el Estado, el productor agropecuario. Al productor agropecuario, el que se las paga al Estado son las grandes empresas cerealeras, que son 8, 10, depende cómo se cuentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas cerealeras te declaran, che, voy a exportar tanto, te hago la declaración y cuando te hago la declaración te pago la retención. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que cuando el productor le vende a las cerealeras, que son las que exportan, el productor le cobra el precio internacional del grano que vende menos la retención. O sea, el que le descuenta la retención es la cerealera. Es muy importante esto para entender cuál fue el mecanismo. El precio de ese día, ¿no? El precio de ese día. Entonces, en ese contexto, las cerealeras van acumulando granos. Entonces, cuando el gobierno agarra y negocia con las cerealeras, porque hubo una negociación previa, dice hasta 7.000 millones de dólares, ese es el cupo por el cual voy a dejar de cobrar retenciones. Las cerealeras inmediatamente sacan un montón, hacen declaraciones por 7.000 millones de dólares. Eso en 2 días. Y se cubre el cupo. Claro, hasta el día anterior, las cerealeras venían comprándole los granos a los productores, descontándole las retenciones. Ya tenían los granos, los declaran, no pagan las retenciones por esos granos y cuando los productores van a venderle al día siguiente, ya cerrado el cupo, le siguen cobrando retenciones. Y entonces resulta que esos 1.500 millones de dólares que no les cobran, no se los descuentan a los productores, que hay de todo, grandes, pequeños, medianos, sino las cerealeras. Y entonces las cerealeras, haciendo un clic, porque es eso, es una declaración que vos haces, toma, te mando tal declaración, se ganaron 1.500 millones de dólares. O sea, la guita que no va a los discapacitados tampoco va a los productores, va a las cerealeras. Habiendo una reunión previa en la que discutieron el tema. Entonces vos agarrás y te imaginás esa reunión. Entonces decís, bueno, ¿vos querés que te liquide guita? Sí, ¿qué me das? Y bueno, te puedo dar, no sé, bajar un 10% las retenciones. No me basta. Bueno, 20, no me basta. Estás desesperado de ganar las elecciones, tenés una corrida, me bajás a 0 las retenciones y, bueno, te las bajo a 0, listo, pero te vas a ganar 1.500 millones de dólares, le dice Juan Pasos o le dice Caputo. ¿Qué hay para mí? Eso en la hipótesis que sean chorros. Bueno, te doy 100. 100 para 3 tipos es mucha plata. O te doy 50. O te doy 200. No puedo probar esto, pero es una escena posible. O la otra, que dice, Caputo le dice a Paso, che, estos hijos de puta se van a llevar 1.500 millones de dólares. No importa. Tenemos que ganar las elecciones o tenemos que desafar las elecciones, no importa. O tal vez no lo sepan. Entonces la pregunta, no me dice, déjate joder, me pone cara de déjate joder, ¿no te parece? Que no lo sepan. No lo sepan. Claro. Bueno, por ahí tienen muchos líos porque están con Scott Bessent y van, vienen, viste el jet lag, no sé. Capaz lo saben y fingen demencia. Bueno, son teorías, son hipótesis. Pero en cualquier caso, es muy impresionante lo que pasó. Entonces, que entre el gobierno y las cerealeras le afanen a la sociedad 1.500 millones de dólares como costo para que el gobierno no le vaya tan mal en las elecciones, explícame un hecho de corrupción más grande que esto. Y es un desafío para todos nosotros los periodistas, porque las cerealeras son muy poderosas. Estamos hablando de nombres propios. Y la más importante se llama Cargill. Pero hay muchos, según Argentina se llama Aceitera Dehesa, pero la más importante es Cargill. Ahora, son dos tipos que tienen tanta guita que, bueno, eso entra por todos lados. Entonces es muy importante que el debate sea fuerte, porque es uno de los escándalos más evidentes y groseros que yo he visto, y miren que he visto barbaridades. Me causa mucha gracia porque en este contexto uno espera que la sociedad rural levante la voz. Es como un referente de la argentinidad. Cultivar el suelo es cultivar la patria. Y lo escuchaba Nicolás Pino hablando en un muy buen reportaje que le hizo Eduardo Feynman sobre esto, que voy a decir 2 o 3 cosas. El tono es un tono muy amable con el gobierno,
no parece, hasta donde yo escuché la palabra, estos tipos nos están afanando de los productores, que es lo que pasa, porque la verdad que uno espera que la sociedad rural diga, che, ¿qué pasa con las cerealeras? Pero no están acostumbrados a pensar de esta manera. Como no estaban acostumbrados a pensar que el escándalo de Vicentín podía incorporar algo distinto al comunismo kirchnerista. Tal vez había choreo en Vicentín, pero no están acostumbrados a pensar de esta manera, o andás a ver. Pero me impresiona porque el desafío para Nicolás Pino es levantar la voz. Porque si la sociedad rural levanta la voz, está representando a los productores. Y si se calla la boca, está siendo cómplice de las cerealeras. Ay, la manera de elongar de Nicolás Pino, pobre, yo creo que le va a hacer bien, porque la elongación te hace más flexible. Primer audio de Feynman con Pino, escuchá. Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer, porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Me encantó, en este momento hay que ser muy prudentes. Siempre hay que ser muy prudentes. La vida, parte de la vida es la prudencia, pero está diciendo, che, escúchame, nos afanaron 1.500 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojo. Bueno, Feynman le insiste con este tema y no logra que Pino deje de ser prudente. Escuchá. El ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, la frustración va a ser grande. Déjeme pensar que la intención era otra. ¿Quién va a impedir que él piense? Hay libertad de pensamiento en la Argentina. Pero yo haría al revés. Digamos, hay una alternativa distinta a la de Pino, que es agarrar y decir, si no me explica, creo que son chorros. Si no me explica, quiero ser prudente, por eso pongo el condicional. Por ahí me lo explican y entiendo eso. Tiendo a pensar igual, pero déjeme pensar. Es para un análisis de distintos tipos sobre la mentalidad humana. Flaco, te están cagando guita, a vos y a tus representados, 1.500 millones de dólares, y vos decís, déjeme pensar que la intención fue otra, pero salían los gritos, o sea, y después, si te explican, decís, la verdad que me equivoqué en gritar y qué sé yo, pero lo primero es como muy elemental si sos un dirigente que representa sus bases. Claro, cuando el que está del otro lado es Alfonsín o es un gobierno peronista, salen los gritos porque las retenciones y que yo. Ahora te están cagando 1.500 millones de dólares y decís, déjame ser prudente. Bueno, en fin. Ana María, quédate tranquila, no me voy a... Ricardo Bursaile, que fue ministro de Agricultura de Mauricio Macri, mucho más, digamos, con columna vertebral, está diciendo, che, esto es un choreo infame, déjenme de joder. Ministro de Agricultura de Macri, o sea, no es chavista, no es comunista, no va a expropiar los campos de nadie. Es decir, el tipo dice, ¿qué carajo pasó acá? Escucha. Con mucho escepticismo de los anuncios. Yo veo eso y veo muchos productores que en ese afán de querer creer pues sí, yo no tengo problemas que vos pienses lo que quieras. Todo el mundo sabe mi posición política. Yo he sido diputado y he sido por el radicalismo y estuve en el gobierno de Juntos por el Cambio, pero yo hoy soy productor agropecuario y digo lo que creo que me pasa. Y lo que uno tiene que expresar es lo que le está pasando. El dirigente agropecuario no tiene que expresar lo que piensa él, tiene que expresar lo que le pasa a sus representados. Y hoy sus representados están calientes, que les tomaron el pelo. Bueno, uno que dice las cosas un poco más claras. Y después hay un dirigente de bases agropecuario que se llama Sebastián Campo. Mirá que... Estaba determinado. No podía dedicarse a otra cosa. Bueno, hay un estudioso, un economista que se llama Luis Campos, también está en la CTA y no se dedica al sector agropecuario. No, se dedica al mundo del trabajo. O sea, hay muchos campos, ¿viste? Que está Silvia Mercado y claro, no se dedica a los mercados. Bueno, cuestión es que Sebastián Campo explicó esto, escucha. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se vieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, ha demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado y estoy también harto de ver
cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, tal vez este tipo de situación sirva para entender que por supuesto que el campo, el sector agropecuario, tiene todo el derecho del mundo a pelear siempre por sus derechos, como todos, y a nadie le gusta pagar muchos impuestos. Y es una discusión histórica y me doy cuenta que es una discusión donde muchas veces escucho y tiene mucha legitimidad muchos sectores, sobre todo los pequeños productores y algunos de los medianos productores. Tampoco soy un especialista en economía agropecuaria para saldar esas discusiones, pero entiendo que hay mucha legitimidad en muchas cosas. Lo que pasa es que en medio de esta discusión siempre falta un actor en la discusión. El actor, las cerealeras, los que le cobran al campo por sus granos, también influye cuánto se llevan ellos, en cuánto recibe el productor. Y no son los mismos intereses. De hecho, siempre entre alguien que vende y alguien que le compra hay una tirantez. Los productores, sobre todo los pequeños y los medianos, están agrupados, pero es un sector muy atomizado, que siempre tiene que recurrir al final a un embudo, que son las cerealeras. Las cerealeras muchas veces son de origen extranjera y manejan el precio como quieren, o te presionan como quieren, o en todo caso hay una discusión para ahí, que no es solamente entre el productor y el Estado y lo que le cobra de impuestos, sino también entre el productor y las cerealeras, como se ve acá. Había una renta y se las manotearon. Entonces, no sé cómo va a seguir esto, pero creo que es algo, una dimensión que muestra desde la medida en sí, hasta cómo se la apropiaron, etcétera, hasta la misma medida que toma el mismo día respecto de discapacitados. Es un retrato de la mente de Milei, de Caputo, que es espectacular respecto a cómo funciona su cabeza y la sociedad que quisieran armar si pudieran, si no hubiera resistencia en general, en el pensamiento de la gente, en los votos, etcétera. A ver, en este contexto, ayer aparece algo que a mí me parece que es muy interesante de analizar, que es el dato del índice de pobreza. Eso, para quienes somos críticos de la mirada del gobierno en general, de sus valores, de la sociedad que quiere construir, es un desafío intelectual fantástico, o muy interesante, o muy desafiante. ¿Por qué? Porque lo que sale del índice de pobreza es que la pobreza bajó más o menos 10 puntos. En realidad depende cómo cuentes, pero la mirada leal respecto del proceso general es que bajó 10 puntos. ¿Por qué digo la mirada leal? Porque yo vengo tratando de analizarlo hace muchos años, el índice de pobreza. Es un elemento central para juzgar a los gobiernos. Y si uno mira, porque uno dice, bueno, no me compares con Milei siempre lo compara desde el dato del primer semestre del 2024, o sea, del año pasado, que dio 52%. Ese dato está obviamente muy influido por la devaluación y por todo lo que pasó en ese primer semestre que gobernó él, con lo cual, nada, no es que la bajó desde ahí. Desde ahí dice, por eso yo eliminé 12 millones de pobres. No. Ese 52 es tuyo. Cuando termina Alberto Fernández, había 41% en la medición. 40,1, que es el segundo semestre del 2023. Y ahora es 31, o sea, desde ese momento, alguna gente para decir, para cuestionar esto, dice, no, para un cachito, porque Alberto Fernández en ese momento, en ese último semestre, está también el mes de la devaluación de Milei, y además están los efectos electorales de la subida de Milei, que proponía dolarización sin dólares y te llevaba la inflación para arriba por la inseguridad que generaba su ascenso. No le atribuyes todo eso, pero resulta que el del primer semestre del 2023, que no tenía nada que ver con Milei, ya había 40% más o menos 40% de pobres. Con lo cual, si pones primer semestre del 2023 contra primer semestre del 2025, la caída es de 9 puntos. Entonces, claro, entonces uno dice, pero ¿cómo? Hay 1000 preguntas para hacerse, como con cualquier índice de pobreza, siempre hay preguntas para hacerse. ¿Qué sé yo? En la época que estaba Cristina, habían barrido con el INDEC, con lo cual habían echado a Cintia Poc, que era la que medía la pobreza, y nada, y te dibujaban la inflación y te dibujaban la pobreza, con lo cual esta historia de discutir índice la tenemos hace años nosotros. Lo que quería decir era que hay un debate metodológico muy profundo respecto a cómo se hace. Yo lo he mirado, lo escucho, me resulta muy interesante. No tiene algunos elementos para decir quiénes están cuestionando el índice de pobreza. Lo que a mí me parece claro es que la pobreza no aumentó durante este año y pico, claramente no aumentó, y tal vez mejoró un poco. Con lo cual, después te puedo decir 1000 cosas. Lo primero que yo tengo para decir de eso es que
planes de estabilización, o sea, inflación baja implica menor pobreza. Cualquier gobierno que subestime, como lo hizo el kirchnerismo en su momento, el dato de la inflación que hay, está subestimando los efectos que tiene eso sobre los más pobres. Todos los que te dicen, che, no hay peor política distributiva que la política inflacionaria, tienen razón. Una y otra vez se ve eso. Con lo cual, Perón hizo un ajuste, no es que es una palabra maldita en el 52. Lo que quiero decir es que si yo miro eso, digo, después uno se pregunta cuán sostenible es en el tiempo. Uno ve, por ejemplo, Menem bajó la pobreza en los primeros meses, en los primeros años. Bajó mucho la pobreza en los primeros años y después terminó explotando la convertibilidad y subió por encima de lo que había recibido. Los Kirchner bajaron mucho la pobreza pero como el plan no era consistente, con el tiempo, cuando volvió la inflación, empezó a subir de vuelta. No al nivel que recibieron después de la ruptura de convertibilidad o que recibió Duhalde, pero volvió a subir a niveles del 27-30%, que es lo que recibió Macri. Macri al principio también bajó la pobreza. En 2017 había 4 puntos menos o 5 puntos menos de lo que él recibió, pese al ajuste que hizo en el 2016. Y después volvió a subir cuando explotó todo por el aire. O sea, hay momentos de baja y de suba de la pobreza que se han repetido muchas veces y que también, en este caso, la pregunta no es solamente si bajó o no la pobreza, que yo creo que bajó, y eso es elogiable en un plano económico, sino si el plan económico es consistente, porque esto mide el primer semestre. Seguramente cuando mire el segundo semestre vas a ver un pequeño gran crecimiento porque tenés un momento recesivo muy fuerte. Pero que también no lo mide a largo plazo. Entonces hay un momento de salir a decir, ¿sabes qué? La tenés adentro, mirá cómo bajamos la pobreza. Es un proceso que uno ha visto muchas veces. Mejor que se produzca. Los que creían, yo incluido por momentos, que el plan económico de Milei solo la iba a subir o que la iba a subir muy fuerte y no la iba a bajar al nivel anterior, estábamos equivocados. Eso es así. Sería muy necio no decirlo. Ahora, dicho todo esto, hay un montón de debates técnicos respecto de esto, y ayer 9 estuvo mirando como en detalle quiénes están cuestionando técnicamente el índice o quiénes están diciendo, che, me parece que están midiendo algo que no es igual a lo de antes. ¿Qué viste, Noel? La duda principal pasa por la comparación primer semestre contra primer semestre, o sea, primer semestre de este año, que es el número que conocimos ayer, contra el primer semestre del 24, porque ahí te da que la pobreza baja más de 20 puntos en un año, y eso es lo que genera alguna inquietud frente a testimonios, otros datos que muestran que muchas familias no llegan a fin de mes, que los ingresos no se recompusieron en igual medida y demás. Y aparecen primero dos miradas muy profundas respecto del instrumento de medición de la pobreza en la Argentina. La primera mirada que voy a compartir es de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, que siempre mira y mide el nivel de pobreza en la Argentina, y la segunda es de la consultora Equilibra de Martín Rapetti. Las dos se preguntan qué está pasando con el instrumento de medición y detectan las dos, por distintas vías, dos cuestiones que podrían hacer que esa baja de más de 20 puntos de un año al otro en realidad esté sobre representada. No dicen están dibujados los números, no dicen está tocado el índice, sino que hay una sobre representación de la baja en la pobreza. ¿Y por qué se da esto? Bueno, primero, dice la UCA, porque cambiaron la manera de medir los ingresos para determinar el índice de pobreza. En la Argentina tenemos un índice de pobreza medido por ingresos. Si ganas más, no sos pobre; si ganas menos, sos pobre, en función de una canasta básica. Ese instrumento para medir ingresos está contenido en la encuesta permanente de hogares. Y en los últimos años, el INDEC mejoró mucho la manera de preguntar sobre los ingresos a las familias, y eso hace que hoy la encuesta permanente de hogares registre mejor los ingresos de las familias. Lo que pasa es que esa mejor medición no fue corregida hacia atrás. Entonces vos estás comparando con una medición que no era lo fiel que es hoy. Los ingresos de hace unos años estaban subrepresentados o subregistrados en la encuesta permanente de hogares. Es probable que la medición de pobreza de hoy sea justa, pero la medición de pobreza hacia atrás registra una pobreza más alta. Exacto. De la que es. Entonces la comparación no vale. No te cayó 20 puntos, 10 puntos, sino que cayó menos. Yo ayer te mandaba un reportaje que hicimos con el tipo que para mí es el máximo especialista o el especialista que yo vengo siguiendo hace muchos años en pobreza y desigualdad, que se llama Leo Tornaroli,
que probablemente lo entrevistamos. Y él me decía, en el reportaje me decía, mira, hay algo que nosotros registramos siempre, porque comparamos registros oficiales con la encuesta permanente de hogares, que es que la gente dice que gana menos de lo que gana. En los últimos años, ese gap entre lo que gana y lo que dice que gana se fue cerrando. O sea, sigue diciendo que gana menos de lo que gana, pero ya ahora es mucho más cerca de lo que realmente gana. Y entonces, no sé por qué pasa eso, pero pasa, lo veo claramente en los números. Entonces, eso hace no hace que haya menos pobres, sino que hay, lo que hace es que se registren menos pobres porque se mide de otra manera. Entonces, si vos comparás cuando los registros actuales, que son más fieles con los anteriores, te da muchos más pobres entonces que ahora, y la verdad que lo que hay es una diferencia de registro. Exacto, y esto es lo que están detectando tanto la UCA como Equilibra. Equilibra agrega para mirar esta situación y la poca comparabilidad de los dos índices. Equilibra reconstruye qué sería un índice comparable para el primer trimestre de este año. No tiene todavía los datos para este segundo trimestre, pero es interesante verlo. Y lo que detecta es que hay 8,6 puntos de diferencia. O sea, si vos hubieras medido bien los ingresos como los estás midiendo ahora, antes, para el primer trimestre del 25, en vez de una pobreza de 34,7, que es la que registró el INDEC para este año, hubiera habido 43,3. Entonces, ahí tenemos un primer dato para pensar. Bueno, si vos lo ves en esos términos, si vas para atrás, esa comparación entre el primer semestre del 2023 de 40 y piquito % contra el de ahora de 31, te da esos 9 puntos. Exactamente. Con lo cual vos podés decir, no es que la pobreza disminuyó, sino que la pobreza se mantuvo estable, es decir, subió y volvió a bajar. Exacto. No lo sé, pero por ahí es un poco más, por ahí es un poco menos. Yo creo, me cuesta pensar que haya 10 puntos de sesgo entre una medición y la otra. Por lo tanto, creo que la pobreza mejoró en los márgenes, pero mejoró. Hay un dato metodológico más que lo hemos hablado mucho porque lo hablamos cada vez que analizamos el índice de inflación, que es la canasta básica, cómo está conformada. La pobreza se mide contra la canasta básica, si llegás o no llegás. Que, bueno, todos los especialistas, todos dicen que está desactualizada. Que no incorpora los servicios en el nivel que impactan, y como los servicios aumentaron mucho más que los bienes. Por eso hay un montón de cosas. En un rato vamos a hablar no sé si te quedó algo de esto. No, solo decir que el INDEC tiene la canasta básica actualizada, la medición actualizada, simplemente no la usa, y por eso los especialistas lo que le están reclamando es que afine el instrumento. Creo que la UCA da un número que cuánto les da a ellos. Dice, no es 31. En el comunicado de ayer, no. Lo que dice es que está sobre representada la magnitud de la caída en la pobreza. Bueno, estamos ahí en un debate de cuánto el INDEC. Lo que pasa es que hay un lugar donde a mí me pesa la idea de ser leal y ser periodista, sobre todo con un gobierno que en términos de valores está muy distante al mío. Entonces me obliga a ser lo más leal posible en el reconocimiento de las cosas que están bien. Entonces, hacer este trabajo que así hicimos siempre, toda la vida, con kirchneristas, con macristas, con esto de decir sí, pero, no, pero, etcétera, es muy matizado y es muy técnico. Acá me va a decir, reconocerles que por lo menos la pobreza, después de un ajuste muy fuerte, no aumentó o que disminuyó un poco. Y la verdad que a mí me parece que es así, creo que disminuyó un poco. Después está la pregunta. Ayer justo yo tengo uno de mis hijos es periodista y le decía, mira, yo lo veo así, y él me decía, papá, si hubiera mejorado tanto el nivel de vida de la gente los estaría votando. No hay manera. Hay algo que no está percibiendo. No estoy diciendo que mientan, pero hay algo que no están percibiendo, porque la manifestación que hubo en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias electoralmente fue muy masiva en contra del gobierno. Entonces, no hay manera. Si vos decís que la gente salió de la pobreza y no los vota, y sobre todo los dejan de votar los más pobres. Entonces, ¿cómo explicás eso? Bueno, hay una pregunta. Yo no tengo respuesta para esa pregunta, pero hay una pregunta. A ver, 8:43. Quiero terminar. Fue una semana muy rica, es muy rica. Viene ahora la charla que tenemos todos los viernes con Ale Berco, que la espero. Ale Berco, el viernes cuando hablamos, dijo, acuérdense este nombre, Scott Bessent. Y empezó a hinchar las bolas. Scott Bessent laburó con Soros, es el tipo que va a salvar a Milei. Esto fue el viernes.
cuando todavía no estaban los datos, etcétera, y rompió las bolas y habló todo el tiempo del perfil de Scott Bessent. O sea, metió una primicia espectacular el viernes, cuando hoy ya todos sabemos que no es Bessent, ya sabemos que es Bessent. Al principio no sabíamos ni cómo pronunciarlo, y hoy es el tipo que dice, bueno, ayer habló este hombre Bessent, en medio de un debate que hay en Estados Unidos sobre el salvataje a la Argentina, que es muy importante el debate y que después vamos a reflejarlo. Ayer yo, sobre la hora que estaba terminando el programa, cuando estábamos hablando con Dalia Goodman, divina, aparece la nota de Paul Krugman, que creo que vos me mandaste, sí. Noé, y yo se la leí entera, Reinaldo, eran 5 páginas. Después en un ratito, si tenemos, la vamos a mostrar porque es parte del debate. Después tenemos unos audios de la Deutsche Welle, que es el canal de la televisión alemana, contando cómo los sectores agropecuarios norteamericanos están furiosos con este acuerdo. Dicen, son nuestros competidores, vamos a hacer un acuerdo con China y dejémonos de joder con Argentina, ayúdenos a nosotros. Bueno, todos los vericuetos que hay en esta discusión. Pero quiero cerrar con esto porque es también un símbolo de este momento increíble. Yo nunca escuché que los yanquis estuvieran tan interesados en las elecciones de otro país, pero parece que a la Argentina le interesa. Bueno, Krugman cuando dice acá, a ver, Trump recortó la ayuda, hay un organismo, una agencia norteamericana que se llama USAID, o sea, ayuda norteamericana, quiere decir, United States ayuda. Y básicamente se dedica a ayudar a países muy pobres, sobre todo a países africanos. A mandar técnicos, etcétera, y ha tenido un trabajo muy importante en el tema de la no propagación del HIV en África, es decir, gente muy pobre que tiene HIV. Eso lo recortó a cero Trump. Entonces se lo recuerda a Krugman. Dice, escúchame, vos recortaste a cero eso para darle a tu amigo. Después dice, hay países que son importantes y que para Estados Unidos es importante que mantengan la estabilidad. Por ejemplo, México del 95. Esa condición no requiere a Argentina. Si querés más, si hay un país importante en América Latina con el cual Estados Unidos debe tener una buena relación, es Brasil. 5 veces la Argentina. Y a Brasil le aplicamos castigos arbitrarios porque Brasil no responde a tu línea política. Pero como Milei es un símbolo del trumpismo a nivel internacional, a Milei hay que ayudarlo. Y entonces es toda una descripción de la mala política económica de Milei. Le parece un disparate todo, le parece que esta historia se probó muchas veces y termina mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo apoyan? Y vos decís, bueno, teóricamente será porque es un gobierno amigo. No es solamente porque es un gobierno amigo, es para que gane las elecciones. Pero no es que estoy diciendo yo esto. Lo dice descaradamente Trump 20 veces cuando habla con ellos, y cada vez que habla Scott Bessent, el amigo de Aleberco, dice exactamente lo mismo. Y entonces ayer, de nuevo, este señor Bessent agarró y dijo, y bueno, tiene un momento de turbulencias, tenemos que apoyarlo para que gane las elecciones, o para ayudarlo a llegar a las elecciones. Es un nivel de, no sé, de descaro. Flaco, ¿qué te importan nuestras elecciones? Preocupate por la tuya. ¿Qué onda? Estados Unidos dice, no, tenemos que apoyar a este tipo y es amigo para que gane las elecciones. La verdad que cualquier persona que sienta que la Argentina es un país tiene que decir, flaco, rajá de acá. No tenés nada que ver con nuestras elecciones. Que Milei se la banque solito, como cualquier otro que se la tiene que bancar solito. Escúchenlo, dicho por Scott Bessent. Escuchá. The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him to Ay, te iba a decir un cachito más. Ponelo de nuevo hasta que bridge dice... him to the election. Ahí está. Traduzco. El plan es, mientras el presidente Milei continúe con sus fuertes políticas económicas, ayudarlo a llegar a las elecciones. Textualmente. Lo pones del principio para que la gente lo escuche de nuevo, dale. The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election. Ahí. Listo, ya está. Después dice que por ahí los mercados están inseguros porque miran para atrás y la Argentina, pero confían en Milei y tienen inseguridad, explica todo. Pero el tipo te dice, mientras todo el mundo de los economistas te dicen, no es el problema mirar para atrás, el problema es que no juntaron reservas, él dice, en el medio lo llevamos a llegar a las elecciones. ¿Con qué derecho? ¿Y qué tenemos que dar a cambio? Tenemos que mandar al presidente a agradecerle a Trump mostrando un tuit como si fuera una obra de Picasso. ¿Qué es lo que tenemos que dar a cambio? Tenemos que emocionarnos hasta las lágrimas con Caputo, que dice, estoy muy emocionado mientras le regalan $1.500 millones a las cerealeras. ¿Qué es lo que te tienen que emocionar? Entonces todo lo que uno ve en esta semana
ve como un descaro, una cosa así como muy, muy llamativa, muy impresionante. Y uno lo recorre y dice, bueno, ¿qué tipo de país quieren hacer? Bueno, en todas estas medidas se ve qué decisión de los discapacitados, qué decisión de los productores, qué decisión de los impuestos, qué decisión de la política internacional, cómo dejan que un país extranjero interfiera directamente en la política electoral argentina. Desde 1946, cuando Braden, el embajador norteamericano, se mete descaradamente en la elección de Perón contra la Unión Democrática, y eso le da a Perón un espaldarazo fantástico para que ganar la elección, no se ve una cosa así. Es realmente muy, muy impresionante.